Se abren sus Biblias en 1 Corintios 15. El estudio de esta noche va a estar basado en dos versículos, versículos 22 y 23. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Estuvimos tratando el tema de las resurrecciones, el orden de las mismas. Dijimos que hoy íbamos a hacer énfasis en estos dos versículos que hablan de dos hombres importantes en esta vida. Miren lo que dice en versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sabemos que al hombre a quien Pablo aquí se refiere es, obviamente, Adán. Y él dice que en él todos mueren. O sea, está expresando la muerte como consecuencia del pecado. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Así que se está refiriendo al pecado original. Y es el que vamos a tratar esta noche. Nosotros estamos conscientes que no somos perfectos, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas tendencias que todavía permanecen en los seres humanos con relación al pecado. Una de las tendencias del ser humano es minimizar la maldad. Minimizar la maldad. Nos creemos buenos. Yo pudiera hacerle esa pregunta y usted no necesariamente tiene que verse comprometido en responder. ¿Es usted bueno? ¿Asael, eres bueno? Quiero decirle que cuando alguien le dijo a Jesús, Maestro bueno, él le dijo, no hay bueno ni aun uno, solo Dios. Eso ahí se encuentra en Mateo 19, del 16 al 17. Sin embargo, una de nuestras tendencias es minimizar la maldad. Y gracias al Señor que tenemos una conciencia de que no somos buenos, pero hay otros que no. Hay gente que se cree buena, hermano, y no hay quien nos saque de esa posición. La segunda tendencia es muy común, culpar a los padres. Y es obvio que, dice la palabra, instruye al niño en su camino para que no se aparte de él, y que el padre va a ejercer una gran influencia en la vida de un niño. Mas, sin embargo, no toda la culpa es de los padres. Tercero, la sociedad o el mismo diablo. O sea, prácticamente culpamos a la influencia que tenemos a nuestro alrededor. Y la última es arrastrar a otros. Muchas veces hacemos algo malo y tratamos de influenciar a otros para arrastrarlos. Eso fue lo que hizo el diablo cuando él cayó y se llevó la tercera parte del cuerpo angelical. Y muchas veces todo eso está en nosotros. Hermanos, en realidad el pecado original lo llevamos todos por dentro. Eso es parte de nuestra naturaleza. Aún estamos en esa condición. En Cristo estamos en esa condición. Sé que estamos en calidad de justificados, pero todavía tenemos pecado. Cuando hablamos de pecado original, se refiere al resultado de la caída de la primera pareja, la primera rebelión, la corrupción de la raza humana que pasó a todos los hombres. Todos nacemos, fíjense, inocentes al pecado, pero en pecado. O sea, con pecado. Esa es la realidad de todo ser humano. Lo sabemos porque así la Biblia lo dice. Todos los hombres son pecadores, pero también por deducción racional. ¿Quién mejor que nosotros, los hombres, sabemos que no hay
un lugar en este planeta Tierra, un lugar, por más bueno que sea, que no tenga maldad. ¿No es cierto? Cape Coral ha salido una de las ciudades más tranquilas prácticamente de Estados Unidos. ¿Podemos decir que aquí no hay maldad? Claro que no. Así que por deducción racional, todos sabemos que los hombres somos pecadores. ¿Quién de nosotros sería capaz de negar la maldad que mora en nuestro interior? Ninguno, y mejor que no lo hagamos, porque haríamos a Dios mentiroso, como dice Primera de Juan 1:10. Por eso, hermanos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Esa tendencia a veces de negar o de empañar o culpar a otro o excusar, justificar y a veces hasta colorear la maldad que nosotros hacemos es muy perjudicial. Es preferible uno ser sincero con el Señor, porque de todas maneras está en uno. Decir, mira Señor, estas son mis áreas en que yo tengo que trabajar, ayúdame con tu Espíritu Santo. Uno no solamente pide que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado, pero uno tiene que pedir también la ayuda del Espíritu Santo para ir sobrepasando y aprendiendo todas esas áreas de nuestra vida. No en balde, Pablo le dijo a Timoteo, al joven pastor, cuídate de ti mismo. No, fíjense, no de otro, no del diablo. Yo sé que hay que cuidarse de todo el mundo. Sin embargo, la recomendación del apóstol fue que se cuidara de él mismo. Y hermanos, a veces estamos tan enfocados en los demás que nos olvidamos a siempre autoexaminarnos y ver cómo estamos nosotros mismos y darnos cuenta que aún estamos afectados por ese pecado original. Los padres de toda la raza humana fueron seducidos, tentados, pecaron al desobedecer a Dios, o sea, cayeron de aquel estado original de justicia que le permitía una comunión con Dios. Y por eso fue que murieron y quedaron completamente corruptos en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. A eso se le llama total depravación. Ahora, total depravación no significa que el ser humano no esté capacitado para hacer algo bueno, moral, honroso. No, estamos capacitados para hacerlo. Tampoco significa que todos los seres humanos seamos igualmente corruptos. Es racional, es obvio que no. Por eso algunos están libres como nosotros, otros están en las cárceles. Total depravación significa, hermanos, más bien que toda área de nuestra vida fue afectada por el pecado. Cuando hablamos de toda área, es la manera en que yo pienso, no necesariamente siempre es la manera correcta. Lo que yo siento en mi corazón tampoco no es siempre correcto. Y mis acciones, lo que yo hago en mi vida, ya cuando yo llevo un sentimiento o un pensamiento a la acción, no siempre es la manera correcta. Quiere decir, total depravación fue que todas las áreas de mi vida fueron afectadas por el pecado. Y esa es la obra de Cristo, del Espíritu Santo. No solamente Cristo nos lavó con su sangre preciosa y nos justificó ante el Padre, que de hecho ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada por la justificación. Ya hemos sido justificados, así lo dice Romanos 5:1. Justificados pues para con Dios, tenemos paz. O sea, ya estamos justificados. Nadie le puede añadir ni quitar a nuestra justificación. Pero, sin embargo, todavía somos responsables por nuestras acciones. Todavía tenemos que velar en nuestro servicio, en nuestra fidelidad y evitar las consecuencias del pecado. No es menos cierto que ya Cristo hizo toda la obra en la cruz en nuestro lugar. Pero la Biblia continúa diciendo, no erréis, no contristéis al Espíritu Santo, no deis lugar al diablo. Entonces, todas esas advertencias nos ayudan a nosotros a ver que todavía estamos en una batalla espiritual que debemos de
velar. Esta condición de la total depravación se transmitió a toda la descendencia de Adán y Eva de generación en generación. Por eso el salmista dice en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso es que nosotros, en cuanto a la doctrina acerca de los infantes, y estos versículos son los que a veces nos ayudan a aclarar esos puntos doctrinales, por lo menos yo creo que todo hombre nace con pecado. Inocente al pecado, sí, pero en pecado. Porque así fuimos concebidos. Eso fue algo que heredamos de nuestros padres. Ese es el pecado original. Pero así como no podemos negar la naturaleza pecaminosa desde la concepción, tampoco se puede negar ese estado de inocencia de un infante. Y repito, la Biblia lo afirma y podemos saberlo también por deducción racional. Pablo dice ahí en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, juzgaba como niño, ¿verdad? Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Podemos apreciar en los niños muchas características que se puede notar la inocencia. Primeramente, nosotros sabemos que nuestro Dios es justo y que sus juicios son todos justos. Todos los juicios de Dios son justos. Esto yo lo explico porque hay quienes creen, y yo les respeto su creencia, de que hay niños que mueren y van a la condenación. Y yo pienso que Dios es un Dios justo. Nosotros podemos apreciar en los niños esa fe, esa confianza, esa total dependencia de los mayores, ¿verdad? Que es diferente a nosotros. Como todo es un juego, todo es una risa. Lo aprecian todo literalmente. Usted a un niño no le puede hablar, lo que usted le diga a un niño, eso lo cree. Y así lo recibe. Así usted le diga, las nubes son verdes y los niños vienen en el pelícano. Ellos te lo creen así. Tal como usted se lo presenta, ellos lo creen. Usted les ve que no tienen apego al dinero. Usted le da $1 o $20 y para ellos no hay diferencia. Y si los botan, no tienen ese aprecio al materialismo. Son muy vulnerables, muy sensibles, por eso es que lloran con facilidad y son tan fáciles de engañar. Otra de las cualidades del niño es cómo no guardan rencor. Usted no ha visto a veces cómo los niños se pueden pelear y se pelean porque dentro está el pecado, hermanos. Dentro está la naturaleza pecaminosa. Se pelean, pero ya a los 5 minutos se contentaron y están jugando como nada. Eso no le sucede a los adultos. Y va a haber mucha maldad en los niños. Parte va a salir de su naturaleza. Cuando usted ve que los bebitos desde pequeñitos, ya cuando tienen 1 año, se pueden sentar o algo, usted ve que usted le da un objeto y ellos lo tiran. Y cómo les hace reír que usted tenga que cogerlo, dárselo y ellos los vuelven a tirar. ¿Usted sabe qué está mostrando ahí? Ya está mostrando su naturaleza pecaminosa, para que ustedes vean. Otra cosa que ellos hacen, mucha de la maldad que hacen los niños es imitando. Es lo que ven, es lo que oyen, y entonces ellos lo imitan. Sin embargo, no podemos declarar una edad específica en la que el niño pasa ya de un estado de inocencia al pecado a ser responsable del mismo. No podemos señalar una edad específica, porque de igual manera que en el cuerpo ocurren cambios biológicos en la edad del desarrollo, hay cierto momento en que ya el niño comienza a ser responsable por su estado de pecador, y eso es cuando ya él tiene conciencia del bien y del mal. Fíjense que fue exactamente lo mismo que le ocurrió a Adán y a Eva. ¿Cuál fue la ley? La ley es: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Esa fue la ley. Hasta que Adán y Eva no comieron de ese árbol, ellos permanecieron en comunión con Dios y en un estado de santidad. Nada más que comieron del árbol, dice la misma palabra, que sus ojos fueron abiertos. Y es ahí cuando vinieron a sentir el peso, la carga del pecado, que por eso fue que se escondieron, porque vieron que estaban desnudos, vino la vergüenza, y ese fue el momento prácticamente que el hombre cayó. Y así sucede en la vida natural de todo ser humano. Hay un momento en que no se sabe cuándo, no se puede fijar, porque hay muchos factores que están obrando en la situación de una persona. Por eso no me gusta ver cómo los adultos no sé si se puede usar esta palabra, agentan, no sé si es una palabra en español. Yo sé que en Santo Domingo dicen agentados, ¿verdad? No, que ya los quieren como empujar a la adultez, a enseñarle cosas de mayores y los quieren como empujar a ya este estado de conciencia al pecado. Y estas cosas hay que tenerlas en mente, hermanos, porque yo sí creo que los niños que mueren en estado de inocencia, por gracia, porque sigue siendo gracia de Dios, ningún ser humano es salvo fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en que Dios es justo y reconoce este estado de inocencia que hay en el niño, y por eso él mismo dijo en Marcos 10:14, en Marcos 10:14, de los niños es el reino de los cielos. Déjalos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Sin embargo, como padres, nunca es demasiado temprano para empezar a hablarles del Evangelio, a instruirlos en el camino del Señor, a que ellos entiendan desde pequeñitos su condición y todas estas cosas. Nunca es demasiado temprano para empezar a enseñarle. Pero vale a explicarlo porque dice aquí, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, entonces se está refiriendo al pecado original. El pecado original es nuestra total depravación. Aún los niños nacen en este estado, pero son salvos por su inocencia. Pero qué triste hubiese sido permanecer en esa condición de muerte para siempre. Por eso Pablo aquí presenta, sí, el problema, pero también dice ahí, en un hombre, la resurrección de los muertos. En un hombre, aunque muertos, fuimos vivificados. Ese es el contraste que hay aquí en este versículo, que muestra la misericordia, sí, la justicia y la santidad de Dios, pero su amor y su misericordia. Inmediatamente que Adán y Eva pecaron, según Génesis 3:24, Dios los expulsó del huerto del Edén y puso allí ángeles guardianes, o sea, ángeles que guardaran el acceso al árbol de la vida. Esta acción de Dios implica no solamente que Él está vindicando su justicia, está implementando castigo, porque el ser expulsados del Edén era como salir del paraíso. También ya el hombre había recibido la condena de que con sudor de su frente iba a arar la tierra, iba a comer, o sea que el trabajo iba a ser arduo. Es como el Señor nos saca de ese precioso jardín para que el pecado nos hace enfrentar la dureza de la vida. Gracias al Señor que tenemos la esperanza del regreso a ese jardín. Pero también fue un acto de mucha misericordia, porque la razón que puso ángeles allí para guardar aquella entrada es que si el hombre comía del árbol de la vida, entonces iba a tener que vivir para siempre en ese estado de muerte, en ese estado de separación. Es decir, no podía ser redimido o podía ser salvado, que fue la suerte del diablo.
y de los demonios. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez que ellos, criaturas de Dios, se rebelaron, pecaron, pero para ellos no hubo plan de salvación? No hubo plan de redención, ni para el diablo ni para los ángeles que cayeron, sino que desde un principio fueron ya condenados. Ellos estaban allí, hermano, delante del trono de Dios, y aún así se atrevieron a cometer semejante rebelión. Por eso es que Dios tiene piedad también de nosotros. ¿Por qué? Porque no solo nos creó, pero recibimos la influencia de Satanás y la influencia del enemigo. Pero ¿y quién tentó a Satanás? Si la maldad salió de él mismo. Porque a Satanás nadie lo tentó a caer. Él cayó por sí mismo y luego arrastró a todos los demás. Pero el hombre recibió la influencia satánica, y Dios, por un acto de misericordia, no permitió que el hombre comiera de aquel árbol de la vida, y así pudo entonces redimirlo. Esa es la buena noticia, que de la misma manera que hay una relación causal entre la muerte de Adán y la de sus descendientes, hay también una relación causal entre la resurrección de Cristo y la de su pueblo. Nadie puede negar de que por Adán todos mueren, ¿no es cierto? ¿Quién puede negar la muerte? Bueno, de la misma manera que no podemos negar la muerte, podemos confiar que vamos a resucitar. Porque igual que entró la muerte por un hombre que es Adán, en Cristo tenemos la vida eterna. O sea, Adán es causante de muerte, Cristo es causante de la vida. Y cuando hablamos por muerte, porque dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, el versículo 22, ahí se está refiriendo a la muerte biológica. Yo sé que la muerte es dolorosa, pero todos un día vamos a pasar por ella. No, de eso no se puede. El único escape es el rapto. Es el único escape que hay de la muerte. Es un proceso doloroso, pero es real para todo ser humano. Pero igual que está la muerte, está la resurrección, que se refiere a la restauración del cuerpo a la vida. Ahora, recuerden cuando estudiamos el tema de la resurrección, que igual que la muerte la van a experimentar todos los hombres, impíos como cristianos, ¿verdad? Así la resurrección la van a experimentar todos los hombres, impíos como cristianos. La diferencia está en como dice aquí el versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados. Pero esa frase, todos, puede ser bien mal entendida, porque no se refiere a la humanidad en pleno. Si Cristo, en su sacrificio en la cruz, hubiera salvado a toda la humanidad, ¿para qué hablar de infierno? ¿Para qué hablar de juicio final, de castigo eterno? Si automáticamente toda la humanidad queda redimida en la cruz del Calvario. Por eso es que no todos van a ser vivificados. Todos van a salir de la tumba, pero cuando habla aquí de vivificados, está hablando ya de el espíritu del hombre. O sea, cuando el espíritu nace y vuelve a vivir para gozar ya la vida eterna, ahí se refiere a vivificados. Y no todos vamos a ser vivificados, porque por ende la Biblia habla del castigo eterno y del infierno. Cuando se dice postrer Adán, hermano, aquí no significa que Adán, como algunas sectas proclaman, fue Cristo. No, Cristo no es Adán, ni nunca fue Adán. Adán es Adán y Cristo es Cristo. Cuando hablan aquí de que, y ahora vamos a ver el versículo que lo dice, Romanos 5, 12 al 21, está refiriéndose a la kenosis, a la encarnación del Hijo de Dios, por lo que Cristo quedó identificado con la humanidad. Vamos a ver ese versículo, Romanos 5, del 12 al 21, porque es prácticamente una extensión de estos dos versículos de Primera de Corintios que estamos leyendo. Romanos 5, del 12 al 21.
Y ya teniendo todo en mente de lo que dicen versículos 21 y 22, vamos a entender con más claridad lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ves con qué claridad lo explica ahí Pablo en Romanos? Lo que hemos acabado de decir. Ese es el pecado original, el que pasó de hombre a hombre. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esos son versículos que tenemos que tener mucho cuidado, no interpretarlo como está en el contexto, porque lo sacas de las Escrituras y entonces tienes un tremendo problema. Porque si yo lo interpreto tal como lo estoy leyendo, aquí dice, pudiera bien decir, de que igual manera que en Adán todos murieron, en Cristo todos van a ser salvos. Y no es así. Porque entonces, ¿dónde quedan todos los otros pasajes que hablan de la condenación, del infierno y de todo eso? Por eso lo aclara ahí. Los que reciben a Cristo son los vivificados, son los justificados. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Por qué Jesús es llamado el postrer Adán? No es que sea Adán. La palabra Adán vino a ser representante de la humanidad, de toda la humanidad. Y nosotros tenemos que recordar que Cristo encarnó en ser humano. O sea, Él vino a identificarse también con la humanidad. Por eso es llamado postrer Adán. Postrer significa ya el último. No solamente significa el último, sino que hubo alguien primero. ¿Quién fue el primer hombre creado por Dios? Adán, ¿no es cierto? El primerito fue creado, porque no hizo ni a la mujer junto con Adán, hizo a la mujer después de Adán. Pero el primer hombre creado por las manos de Dios fue Adán. Ese fue el primero. Por él entró la muerte. El segundo hombre, el otro hombre, que Dios engendró, ¿quién fue? Jesucristo. Sí, lo concibió María, pero fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Son los únicos dos hombres que prácticamente uno Dios lo creó, el otro fue engendrado por Dios, Jesucristo. Y es postrer porque no tenemos por qué esperar a nadie más después de Cristo. Por uno entró la muerte y el otro viene a dar la vida. En unos todos mueren, en otros son todos vivificados. Pero recordemos, sí, todos morimos, todos vamos a ser resucitados, pero unos para vida y otros para condenación eterna. De este estudio, hermano, lo que podemos llevar con nosotros a casa es que cada vez se amplía un poco más nuestra fe, nuestra seguridad de la resurrección, de lo que tenemos en Cristo.
para que crea en nosotros un espíritu de agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho y por todo lo que Él nos tiene garantizado a nosotros. Esa es una parte. La otra parte que podemos aplicar es recordar cómo hemos sido infestados con ese pecado original. Pecado original no es toda área de nuestra vida, mente, corazón, voluntad, fueron afectadas por el pecado. Total depravación no significa incapacidad completa de hacer algo bueno, honroso o moral. Inclusive en los impíos, ellos tienen todavía esta capacidad también de hacer algo bueno, moral. ¿Por qué? Porque fueron creados a imagen de Dios. Sin embargo, el pecado ha hecho completamente que quedemos cortos de la gloria de Dios y que seamos incapaces de ser santos a la perfección. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a salvarnos, a justificarnos, y el Espíritu Santo a ayudarnos a ir arreglando esa imagen. Y eso es una carrera de toda una vida. Quiere decir, yo tengo que recibir instrucciones en cuanto a mis pensamientos, a la manera en que yo veo la vida, a cómo yo reacciono, cómo yo analizo las cosas. Todo eso yo tengo que recibir instrucciones, tengo que ser guiado por el Señor. Lo mismo ocurre con mis sentimientos. Por eso dice la Biblia, no te fíes en tu propia prudencia. El corazón del hombre es perverso. Hay sentimientos dentro de nosotros que tienen que ser corregidos. Y la voluntad, imagínense, también estamos en el mismo plano. Entonces la idea está, no podemos bajar la guardia, pero en relación a nosotros mismos, a lo que está ocurriendo conmigo, a cómo yo estoy lidiando con esa naturaleza pecaminosa que hay dentro de mí, para que entonces yo pueda buscar ayuda y encontrar la ayuda en el Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.